Buenos días, amigos de El Comercio. Son alrededor de las 12:30 y estamos por empezar un interesante diálogo con Rodrigo Gómez de la Torres, presidente de la Cámara de Agricultura, para contarnos un poco cuál es el escenario que viven las personas que se dedican a este sector en frontera. Y queríamos, primero agradecerle por que nos acompañe el día de hoy y luego consultarle: ¿cuál es el peso del sector agrícola de estas provincias fronterizas, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos? Primeramente, buenos días a todos los internautas. A ver, Mónica, yo creo que es importante entender cuál ha sido la dinámica, porque cada una de las tres provincias fronterizas tiene una dinámica distinta. Sucumbíos, el peso económico obviamente va a estar dado en un marco general por el tema petrolero. Todo el petróleo sale a través del lago Agrio, sea del oleoducto nacional o del oleoducto de crudos pesados. O sea, el peso fuerte está ahí, pero no podemos olvidarnos que cuando sacamos al Estado de la estructura económica, la principal fuente de actividad es la parte agrícola y agropecuaria. Sea en las provincias de la Amazonía, un poco tenemos pimienta, tenemos cacao, tenemos ganado, se distribuye en las tres provincias con una fuerza muy alta en la parte norte de Carchi, pero tenemos también otros productos. Nos migramos un poco hacia Carchi y nos encontramos con una gran producción de papa. Lo estaba revisando cifras, casi el 30% de la producción de quinoa sale del Carchi, producción de arveja, producción de papa, producción de frijol. O sea, es una provincia agrícola en esencia. De hecho, las cifras del Banco Central de Ecuador señalan que precisamente en Carchi la principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Luego viene el tema de transporte, que es por el tema de frontera y comercio. Luego está la actividad del comercio. En cambio, como usted decía, así es en Sucumbíos, la principal actividad es el sector petrolero. Y en cambio en Esmeraldas también domina el tema de la agricultura. En Esmeraldas, ahora que se han suscitado estos eventos que hacen pensar en que el conflicto que vive esa provincia se está elevando hacia otro nivel, ¿a qué se dedican principalmente? ¿Cuáles son las principales actividades de Esmeraldas? A ver, cuando hablamos de Esmeraldas, enfoquémonos básicamente en la parte norte de Esmeraldas, el Cantón San Lorenzo. Cantón San Lorenzo, su principal actividad es agrícola, enfocada en la producción de palma aceitera. Estamos hablando de 26.000 hectáreas aproximadamente en San Lorenzo. De esas 26.000 hectáreas se generan alrededor de 7.000 empleos plenos, o sea, lo cual es muy importante para el sector. E históricamente estos sectores, no solamente San Lorenzo, Tulcán, Sucumbíos, han llevado una suerte de convivencia con las fuerzas irregulares de Colombia, que creo que fuerzas irregulares es como se les calificó en el gobierno pasado, pero realmente lo que han sido son guerrillas y terrorismo. Entonces, estas guerrillas y terrorismo, ¿de qué se financian? Se financian del narcotráfico. Y son temas que hay que decirlos con nombre y apellido. Entonces, el momento que vamos viendo cómo ha sido la dinámica en esta zona fronteriza, encontramos que ha habido una interrelación permanente entre la población ecuatoriana y las fuerzas de las FARC, ELN, Bloque 48 en Colombia. Esto se evidencia claramente con el bombardeo de Angostura, porque en Angostura, cuando se da la eliminación de Raúl Reyes, uno de los principales dirigentes de las FARC, se ve no un campamento hecho con 4 carrizos y un poco de plástico, es un campamento estructurado, permanente, cubierto, pero es algo que estaba ahí, es un campamento permanente, o sea, había ladrillos, cemento, es lo que recordamos de las tomas. Más bien lo que estamos viendo en esta última temporada es un conflicto que está comenzando a evidenciarse como conflicto y afectando ya de manera formal al Ecuador. ¿Cómo opera esta relación informal, digamos, entre los agricultores y los de las FARC? ¿En qué consisten esos acuerdos que usted dice no son de ahora, sino datan de hace varios años? A ver, las famosas vacunas son parte de,
O sea, yo no te molesto, tú no me molestas, yo necesito un pedazo de tu propiedad, de tu finca, para poder producir algo, para abastecer al otro lado o para descanso. Esto ha existido principalmente en la Amazonía y en la zona de San Lorenzo y el norte de Esmeraldas. Carchi, por este movimiento comercial tan grande que tiene por la misma frontera, Rumichaca, este tema ha sido un poco menos, pero el concepto de las vacunas los venimos escuchando en el sector ganadero y agrícola desde hace muchos años. O sea, tu producción de papas está buena, yo necesito tantos quintales que necesito llevarme al frente me refiero al otro lado del río, a Colombia, para justamente proveer de alimentos a las fuerzas, ¿no? En el sector agrícola, este tipo de relaciones, ¿qué impacto tiene? Generan varios impactos. El primero es de inseguridad, incertidumbre. Al haber inseguridad e incertidumbre, lo que hay es una reducción de la inversión, porque mientras las cosas están en orden, yo sigo invirtiendo y yo sé que hay un costo adicional, un impuesto extra fuera de la ley, pero como digo, que no son nuevos. Lo que acabamos de vivir, y lamentando profundamente el tema de los 3 periodistas de aquí del diario El Comercio, de los 4 militares, y ahora tenemos 2 personas más secuestradas. Lo que estamos viendo es que el conflicto está generando una migración hacia Ecuador, que le hemos planteado al presidente en algunos oficios ya, que hay que ver cómo plasmamos esto. O sea, hay que tomar medidas contundentes. ¿Qué significa contundente? Yo creo que cada uno debe entenderlo a su manera, pero necesitamos tener claro que el Ecuador es un país que ha sido considerado una isla de paz, aunque hayamos tenido una injerencia real. Lo vimos en Angostura, como digo, y Angostura es 2009, ¿no? 2008. Entonces, hay que ver cómo dinamizar de mejor manera el sector productivo, hay que ver cómo recuperar ese sector comercial fuerte que tuvo Tulcán, que a través de las salvaguardas direccionadas inicialmente, luego las generalizadas, todavía no acaba de recuperarse, y más bien en el 2016 leíamos que el 22% de los nuevos comercios de Ipiales y Pasto son de ecuatorianos. Entonces, el Ecuador, yo creo que está en un proceso de reajuste de la última década, y ese proceso de reajuste debe ir reduciendo distorsiones a la economía que permitan a su vez dinamizar el aparato productivo. Al dinamizar el aparato productivo, consolidar más comercio, consolidar más producción, más ventas, obviamente se generan puestos de empleo naturalmente que contrarrestan estos puestos de empleo, llamado empleo informal, que están contratando las fuerzas subversivas de Colombia. Les queremos agradecer a las casi 300 personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos dialogando con Rodrigo Gómez de la Torre, es presidente de la Cámara de Agricultura, que nos está comentando cómo es esta relación entre las personas que se dedican a esta actividad y estos grupos irregulares que tienen presencia en la frontera. ¿Desde hace cuánto tiempo están? Y cuando usted habla de ausencia del Estado para el sector agrícola, ¿a qué específicamente se refiere? Más que dejémoslo de ausencia del Estado, lo vamos a aclarar un poco más. Dentro de las memorias, y así se considera lamentablemente, dentro de las memorias de los discos duros de Raúl Reyes Torres, vemos que esta relación no formal con Fuerzas Armadas data de varias décadas atrás. O sea, tendríamos que revisar los libros, mayor o menor escala, mayor incidencia, menor incidencia, pero siempre ha existido esta correlación. El Estado ha estado presente, pero son zonas de frontera que usualmente han sido: no generemos conflicto con Colombia, queremos entrar a una confrontación. El gobierno pasado inclusive no quiso calificarlos de guerrilleros. El gobierno pasado inclusive planteó que sean grupos irregulares nada más. Y en alguna declaración hablaba de unos muchachitos irreverentes o algo por el estilo. Pero al final del día hay que llamar las cosas por su nombre. Las FARC, ELN, han sido históricamente grupos terroristas en lo que son ciudades y grupos guerrilleros en las zonas rurales. La diferencia un poco, el terrorismo y la guerrilla se da por donde opera.
pero es lo que han sido. Veíamos bombardeos cuando se volaban el oleoducto transandino, el colombiano. Eso no es un acto de unos grupos irregulares, eso es un acto terrorista en contra del Estado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ver cómo desarrollar los sistemas productivos y cómo generar confianza. En este momento nosotros hemos hablado a nivel del Ministerio de Trabajo, han habido varias reuniones con la Presidencia de la República directamente. El sector palma está muy preocupado, como digo, ya no es un sector de productores aislados, es una estructura productiva consolidada que requiere de soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Tienen que ser llegadas de manera conjunta y, de ser el caso, y creemos que es muy positivo lo que ha declarado el presidente. Inicialmente le oímos al embajador Chapman decir: estamos abiertos a colaborar en todo lo que pueda. El presidente ha aceptado el apoyo internacional para combatir los problemas de frontera y yo creo que ese es un buen camino. Colombia está a puertas de una nueva elección electoral. ¿Quién va a ganar? No sabemos si va a irse por el lado de Petro, que es y el otro candidato que, para variar, no me acuerdo, perdón. Pero hay también dos posiciones fuertes. El candidato uribista tiene una posición muy clara en contra de lo que es terrorismo y narcotráfico. Petro tiene una posición, inclusive por su línea histórica, más tibia. Pero Colombia está en proceso de salir y confiamos que los acuerdos de paz conlleven una realidad de paz de Colombia, porque no podemos seguir viviendo como país en la incertidumbre de qué pasa en frontera norte. Ahora, precisamente el día lunes se dio una reunión entre el Ministerio de Industrias y algunos representantes del sector productivo de frontera. Ahí la ministra lo que planteó fue todo un plan de acción con varias medidas para reactivar la economía. Pero los empresarios lo que decían: a ver, ¿cuáles son nuestras necesidades puntuales en este momento? Es seguridad y garantías para emprender o más bien retomar nuestras actividades. ¿Eso cómo se logra? ¿Cuál sería la vía más adecuada para poder atender ese primer pedido puntual y urgente del sector? Como usted dijo, palmicultores participaron en esa reunión, sí, y ellos básicamente lo que decían es eso: queremos seguridad para poder reactivar nuestras actividades. Los empleados no quieren ir a trabajar. Cuando nosotros nos ponemos a ver cómo funciona el aparato urbano y cómo funciona el sector rural, el sector urbano consolida en pequeñas áreas toda la actividad. Una industria está 400 trabajadores en cuestión de 1,5 hectáreas probablemente, se me ocurre, o un comercio. Vemos que se consolida donde brindar seguridad es más bien sencillo. Cuando nos vamos al sector rural, que es mucho más disperso, brindar seguridad es más complejo y más costoso. Yo creo que el planteamiento, obviamente, de todos los sectores es: lo único que queremos es ir a trabajar en paz. O sea, no están pidiendo nada fuera de foco, pero ahí sí se requiere un acuerdo internacional a ver cómo se puede llegar a un trabajo en paz. La zona de frontera probablemente, y cuáles sean, no me atrevo a calificarlas, pero sí se requieren medidas contundentes para combatir el tema de esta narcoguerrilla, porque así es lo que estamos viviendo en este momento. Es una narcoguerrilla, es un narcoterrorismo que está afectándonos a los ecuatorianos. Dinamizar el comercio en las ciudades es fundamental. Para dinamizar el comercio, ¿qué se requiere? Se requiere eliminar un poco de distorsiones a la economía, o sea, cosas pequeñitas como la tasa arancelaria, que en 5 meses ha recaudado $25 millones, y que la CAN nos está diciendo, que la CAN nos dice tiene 10 días para retirar, ya vamos 2, y el gobierno dice vamos a apelar. Son temas que son contrasentido al dinamismo del comercio, para el sector comercial. Pero cuando el sector del comercio se dinamiza y hay un sector industrial, este produce para que se comercialice. Y cuando vemos que hay un sector agrícola más atrás, la agricultura en su gran mayoría produce para que se industrialice y luego se comercializa. Entonces, no es que defender a la agricultura no es defender al comercio, al revés.
todos nos defendemos conjuntamente, porque todos somos parte de una sola estructura productiva. Y precisamente usted habla ahí de una participación de todos y de que a la vez este problema es de todos. El Estado no es solamente el gobierno, ¿no es cierto? ¿En qué ha fallado, digamos, la parte del sector productivo en atender, digamos, este problema que hay en frontera y también cómo el Estado o el gobierno ya en sí también ha fallado ahí? A ver, veamos un poco el tema. El control de fronteras es una responsabilidad conjunta de los países. Esto es un tema conceptual. Dos países cuidan sus fronteras, el uno del un lado, el otro del otro. Más bien lo que yo diría es que el sector privado, el sector productivo, ha estado permanentemente presente. En las fotos que vemos de la zona de Mataje puntualmente, vemos que el aparato productivo lleva prácticamente a borde del río. Eso es sector productivo privado. No vemos ningún campamento, no vemos Fuerzas Armadas. Si nos vamos hacia la zona de frontera en Tulcán, quienes viajamos a Tulcán, lo que encontramos es un puesto de aduanas que controla un poco el tema de que no se pase la televisión sin aranceles de Colombia, pero no estamos viendo si alguien está pasando en una maleta de ropa con cuatro fusiles de esos AK que vinieron desde China. Eso no lo estamos viendo. Cuando nos vamos hacia la Amazonía, la zona de frontera, el límite fronterizo, más bien ha sido una zona en los cuales Fuerzas Armadas, y con todo el respeto, se replegó más al sur. Para dar direcciones exactas, el Escuadrón Rayo está a un par de kilómetros de la frontera viva. Entonces, en ese par de kilómetros había esos acuerdos de no me molestas, no te molesto, más o menos. Son muy fuertes lo que estoy diciendo, yo estoy consciente de ello. O sea, dentro de lamentablemente mi historia y experiencia laboral me llevó a trabajar en esa franja de frontera norte. Donde la ausencia de Fuerza Armada, Estado en general... Gobierno. Pero era una zona de paz. Sabíamos que pasar al otro lado del río era una zona de conflicto. Simplemente era una zona de paz. ¿Qué es lo que sucede más bien? Y es lo que para el Ecuador es completamente nuevo. El 27 de enero se marca un antes y un después en el Ecuador. Y es el 27 de enero del 2018 con el coche bomba en San Lorenzo. Coche bomba que primera vez que vemos un impacto tan grande en las tomas, pero curiosamente no me molestas, no te molesto, pero dejo en claro cuál es mi posición. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de la magnitud de la bomba, no hubo víctimas. Luego tenemos un ataque en Viche, donde a pesar de que la torre prácticamente está en el piso, no se cortó el sistema de luz, no hubo víctimas que lamentar. Seguimos en una suerte de status quo un poco curioso. Sí estoy aquí, sí quiero que me respetes, es lo que yo estoy leyendo personalmente, pero todavía no me meto con nadie. ¿Qué pasó con el tema de los periodistas que yo acompañé una o dos noches? Realmente una noche acompañé en Plaza Grande y el sentimiento es muy distinto de lo que uno ve en la prensa a lo que uno vive en territorio con la gente. Es ¿qué pasó? Se cumplieron los protocolos, es una de las preguntas. ¿Por qué estaban solos, sin resguardo, en una zona que ya estaba evidenciada como zona caliente? Ahí yo dejo esta pregunta nada más, porque hay protocolos de lado y lado donde no debieron haber entrado, porque tenían que haber entrado con resguardo militar a hacer la investigación. Pero sí creo que es importante ir viendo un poco más allá, y es qué países nos pueden apoyar. Creo que Estados Unidos ha abierto las puertas ampliamente. Creo que es importantísimo repensar esos apoyos internacionales en materia de Fuerzas Armadas, como los teníamos antes de que se cree la CENAIN y antes de que se desbaraten los sistemas de inteligencia de policía y militares. El sector productivo, creo que lo que más pide es: quiero ir a trabajar en paz y por favor no me ponga trabas. Ya no está pidiendo mayor misterio, y yo creo que cómo darle paz es un trabajo conjunto, de que lo que hablamos hace más o menos ya va a ser casi 3 semanas, un mes, lo tratamos en el Ministerio del Trabajo.
¿Cómo vamos a sostener que los trabajadores ya no quieren ir? Exactamente. Ese es un tema de cómo le damos seguridad cuando vemos que el presidente ha dado 10 días a los ministros para que Guacho, este señor, esté preso, y ya estamos en el día 9, si no me equivoco, y como decimos aquí en Quito, quierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sancionar al ministro y vamos a cambiar ministros? ¿O vamos a buscar estructuras menos políticas y más pragmáticas? Y dentro del tema de lo pragmático, usted nos ha hablado ya de algunas medidas de corto plazo que pudieran ayudar, vamos a dar ciertas garantías o a buscar estos mecanismos para poder dar ciertas garantías. En el mediano plazo, ¿no es cierto? ¿Cómo el Estado va ganando este terreno? Usted decía que hay una franja de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, donde prácticamente... Más o menos. Exacto, está replegado el Estado con la fuerza policial, con fuerzas armadas. ¿Cómo vamos ganando ese terreno para poder llegar hasta la frontera? Ahí viene un tema del sector productivo. Exactamente, enfocado específicamente en el sector productivo. Sabemos que el empleo de calidad, que servicios de calidad son la mejor herramienta para poder combatir a estos grupos ilegales. Pero ¿cómo se deshacen 30 años de presencia? ¿Cuáles son las estrategias que debieran estar ahí? Yo creo que ahí gran parte va a resolver... Va a plantearse qué es lo que suceda con las elecciones en Colombia. ¿Cómo combatir el tema de narcotráfico, narcoterrorismo, narcoguerrilla? Es muy complejo. No estamos hablando de un tema local, es un tema multinacional. El Estado ecuatoriano puntualmente en los últimos 10 años con el desmantelamiento de lo que fueron los servicios de inteligencia formales de militares contribuyó más bien a replegar mucho más. Entonces, esa es una pregunta muy complicada, o sea, no es tan... ¿Qué soluciones se podrían dar? O sea, soluciones políticamente correctas, políticamente incorrectas. Pero yo creo que son soluciones que se deben tratar de manera muy pragmática. Yo creo que el presidente, como digo, ha abierto una puerta. Fuerzas Armadas norteamericanas, Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y hablo no porque los norteamericanos me agraden más o me agraden menos, porque las Fuerzas Armadas norteamericanas tienen toda la tecnología del caso que se puede requerir para combatir fuerzas subversivas de este tipo. Porque aquí es un tema de que hay que ver cómo recuperamos los espacios, y el acuerdo tiene que ser multinacional, porque Colombia tiene que estar en la misma línea, porque lo que nos diferencia y nos divide entre Colombia y Ecuador es un río dependiendo si estamos en el San Miguel o estamos en el Mataje, son ríos pequeños. De hecho, recuerdo en el caso de San Miguel, entre dos canoitas pequeñas se ponían tablas y pasaban los carros flotando por el río al otro lado, haciendo una suerte de gabarras. Gabarras muy criollas para un carro. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir tomando posesión de esas zonas. ¿Y quiénes debieran participar? Exacto, ¿quiénes debieran participar? Porque de lo que usted nos cuenta, no es un tema de que la empresa mañana, si me dicen vamos a militarizar, usted está garantizada su seguridad, yo mañana voy a ir y a poner 10 millones en frontera. No, aquí es un tema de eso, va a tomar un tiempo, así como tomó tiempo que se repliegue de alguna manera, y no quiero que se entienda mal, pero va a tomar un tiempo que el Estado vaya recuperando sus espacios. Va a tener que llegar a un acuerdo multinacional, estoy seguro. Colombia tiene que participar, Ecuador tiene que participar, y tiene que participar tecnología de última punta, porque esto con métodos tradicionales de a pie, como diríamos, no va a funcionar. O sea, quienes hemos trabajado en esa zona sabemos que el sector es muy agreste. La selva es compleja, es estúpida, no es como la selva que muchas veces vemos. La selva dentro de selva se ve como que fuera casi las 6 de la tarde, 7 de la noche, porque las hojas cubren todo, los árboles cubren todo en lo que es selva pura. Ahí hay que ir incursionando poco a poco, y el Estado es el primero que, el gobierno, a través de dar certezas, va a dar confianza para que las empresas que están se queden, y para las nuevas inversiones que puedan ir llegando.
Hay un desarrollo minero también en la zona norte, que también estaríamos averiguando qué puede pasar. ¿Qué está pasando con la gente que circula libremente? La libre circulación yo creo que es válida. A mí realmente el tema de ir a pedir una visa, por ejemplo, es incómodo. Pero hay que entender que una visa es una garantía para los estados. Puede incomodarme cuando a veces uno presenta la solicitud y le dicen no porque usted quiere quedarse en mi país. Ok, no me quiere dar la visa, no hay problema. Pero son garantías para los estados. ¿Y cómo desde el lado, la primera pregunta es, cómo desde el lado del gobierno puede potenciar las actividades agrícolas para que la gente tenga mejores condiciones, mejores rendimientos y sea una actividad, digamos, atractiva, segura, ¿no es cierto?, para que la gente pueda convivir? Lo curioso, que es la mejor forma de potenciar las actividades agrícolas es dándole un mercado a los productores. Si el productor siembra cacao, siembra café, produce leche o carne o palma, ¿qué es lo que está buscando? Es poder vender esa producción. Eso no lo vuelve comerciante, eso lo vuelve proveedor de materias primas o de alimentos para la industria o para el consumidor final. Y siendo Ecuador un mercado pequeño, entonces... Acuerdos hacia afuera. Abrir mercados. Y yo sé que abrir mercados es polémico. Estoy consciente que abrir mercados puede sonar conflictivo muchas veces, pero el abrir mercados de manera organizada permite crecer. Un ejemplo puntual es el acuerdo comercial con Europa. El acuerdo comercial con Europa, ¿qué generó? Primero que se firmó a último minuto, ¿no? Porque entre agosto y diciembre ya teníamos acuerdo. O sea, los apuros de último momento. Pero no permitió ni siquiera ir a tocar la puerta de un nuevo centro comercial, de un nuevo consumidor, a decirle, ve, te puedo proveer de 100 cajas más de banano, 500 cajas más de camarón, ¿no? Sin embargo, la liberación de aranceles permitieron dos cosas. Lo primero que se esperó era la sostenibilidad del empleo. Son cientos de miles de puestos de empleo que estaban ahí en juego. Y el segundo, en cuestión de un año, solamente con liberación de trámites un poco, porque no solo aranceles, cuando hay un acuerdo comercial hay un pocotón de trabas adicionales que se liman asperezas y fluyen más rápido las cosas, permitió un crecimiento de casi 400 millones de dólares a la Unión Europea en exportaciones. Entonces, hay que ver un programa de mediano largo plazo, no medidas parche, un programa de mediano largo plazo, inclusive para ver cuáles son las fortalezas del Ecuador, cuáles son las debilidades, ver cómo potenciar las fortalezas, ver cómo subsanar las debilidades. Y si en un caso hay debilidades que son muy difíciles de ser subsanadas, entrar a programas de reconversión productiva, en esta zona producir este producto no es lo más conveniente, este otro producto sí tiene un potencial de crecimiento muchísimo más grande. Dar herramientas conjuntas, donde el Estado no es un interventor, el Estado es un facilitador de las actividades privadas. Porque curiosamente, cuando el Estado interviene, genera trabas. Al generar trabas, incrementa costos. Al incrementar costos, reduce utilidades. Y al reducir utilidades, se reduce empleo y se reduce, lo irónico, los impuestos que el Estado cobra. Cuando el Estado se convierte en un facilitador, hay menos trabas, menos trámites, se facilita la producción, se facilita la industrialización, se facilita el comercio, crecen las utilidades, crece el empleo, que es un tema que está muy venido a menos en el Ecuador, y curiosamente, el que más plata recibe es el Estado, porque hay más actividad económica y con menos impuestos puede recaudar más dólares. Ahora, hay algunas consultas que nos están llegando de nuestros lectores que nos están siguiendo en redes sociales y le preguntan por qué Colombia, que tiene una relación estrecha con Estados Unidos, bases militares, no termina con las narcoguerrillas. Colombia tiene una problemática de narcoguerrilla de más de 50 años. El gobierno de Uribe, tal vez con unas metodologías que pudieran haber sido cuestionables en ciertos ámbitos, combatió muchísimo la guerrilla y el terrorismo.
Era muy común trabajar en Bogotá y escuchar un bombazo y que la gente te diga, Rodrigo, tranquilo, tú eres ecuatoriano, no estás acostumbrado. Eso es una bomba aquí en la 72 o acá en tal parte. O llegar a un aeropuerto como el de Yopal y encontrarse que llegaban cadáveres de niños de 17 años, 15 años. Eso era Colombia. Transitar por la frontera norte en el Ecuador antes de Uribe, se escuchaba mucho el tema de las radios de las FARC. Había varios radioemisoras que capacitaban de cómo tener bombas, cómo defenderse, qué responder si llegaban personal militar, dónde guardar las armas y cómo construir bombas. El día que se posesionó Uribe, esas radioemisoras, que era un estado de propaganda y de capacitación a las fuerzas militares y a los campesinos, fueron, no sé qué palabra usar, pero fueron voladas ese día. O sea, ese día se las voló. ¿Para qué? Para controlar la propaganda, controlar la difusión de este problema. Se ha visto mucho tema, pero hay un problema muy arraigado en Colombia, como digo, son 50 años, o sea, en el Ecuador 10 años ha cambiado muchísimo la forma de pensar de la gente y es la quinta parte. Entonces yo creo que sí Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer y el Ecuador tiene todavía un camino que no debe recorrer, sino debe controlar lo antes posible. Gracias, Rodrigo. Y para cerrar este diálogo, hemos hablado un poco del papel del Estado, qué acciones urgentes a mediano y largo plazo puede hacer. Ahora, desde el lado privado, la Cámara de Agricultura, ¿cómo puede abonar, digamos, en la solución de este problema? ¿A qué pudiera comprometerse la Cámara? Porque, como decíamos al inicio, este es un problema, digamos, que implica a toda la sociedad. A ver, hoy en la mañana hemos mantenido una reunión, curiosamente, al igual que la semana pasada que tratamos del tema Palma. ¿Y por qué fue fácil tratar el tema Palma? Porque es un sector completamente organizado. Necesitamos repensar un poco, y lo hemos conversado con el ministro de Agricultura, repensar un poco las estructuras gremiales. Cuando tenemos 9.000 gremios agropecuarios a nivel nacional, tenemos aproximadamente 42 gremios por cantón. Ok, en un cantón como Quito o Guayaquil puede sonar que es poco, pero un cantón como San Lorenzo, por manejar promedios, es un absurdo. Tenemos que reempoderarnos como sector privado, como actores de cambio. Y el gobierno yo creo que debe ser, nuevamente, yo creo que ratifico, el gobierno debe ser un facilitador. El gobierno, no hablo de los últimos 10, en los últimos 10 años se potencializó el tema porque hubo muchísimo recurso económico. Desde varias décadas atrás lo que tenemos es un Estado asistencialista. Entonces, tengo 20 personas o 25 personas, necesito 10 para formar una asociación. Me llevo con estos 10, formo la asociación, te doy 2 kits de alguna cosa y tengo 10 votos asegurados más las familias, pero tú otros 11, tengo que darte alguna otra cosa para ver cómo compenso. Yo creo que el Estado asistencialista, primero ya no hay recursos, lo cual creo que es bueno porque nos permite entrar un poco al pragmatismo de cómo producir mejor. Pero el Estado sí debe repensar un poco las políticas. Lo hemos conversado con la ministra García, lo hemos conversado con el ministro Flores, lo hemos conversado inclusive con el ministro Campana. ¿Por qué los tres es interesante? Porque lo que el agricultor produce, la industria lo procesa para que el comercio lo distribuya. Al final del día, no es que puedes hacer una política pública solamente desde agricultura o solamente desde comercio exterior, porque podemos terminar en las políticas públicas históricas en que se fomentaba el cultivo del cacao, se fomentaba la industrialización del café y se vendía chocolate. Entonces había un cortocircuito intermedio que no terminaba de sumar. Entonces eso es lo que hemos planteado, cerca de 15 gremios que estamos trabajando ahorita en un proyecto que se llama Ecuador Agroalimentario, que es indistinto a zonas geográficas. Es qué es lo que los consumidores están buscando, para en base a lo que el consumidor busca, ver qué procesar y ver a su vez qué sembrar, consolidando una cadena de una mejor distribución, inclusive de manera económica. Y ahí las zonas de frontera entran. Las zonas de frontera entran. Pero claro,
previamente a que se pueda desarrollar zona de frontera, y esto sí yo creo que es muy pragmático y muy penoso, pero la gente tiene que tener la certeza de que va a ir a trabajar y que va a regresar de su trabajo. Y eso es muy difícil. En este momento, como digo, el 27 de enero cambió la historia del Ecuador, el antes y el después. Yo creo que ese antes y el después tenemos que tenerlo muy presentes, porque necesitamos hacer conciencia como sociedad, como país, como gobierno, como Estado en el conglomerado del todo, de ver cómo podemos pensar en el país que siempre tuvimos, aunque sea con estos acuerdos, no me molestas, no te molesto, pero ya pensando un poco más hacia el futuro, en el cual produzcamos tranquilamente sin tener que estar buscando ningún tipo de acuerdo sin acuerdo. Exacto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. A nuestros lectores les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos dialogando con otros miembros del sector productivo, de la sociedad civil, para hallar las soluciones y enfrentar este problema que ahora nos convoca a todos. Gracias por acompañarnos.